Muchas gracias a todos por los aplausos. Para mí es un honor muy grande poder hablar nuevamente en Casa Patria. Una disertación, por supuesto, bastante especial por la temática en sí. Vamos a tocar tópicos diferentes con Héctor. Yo me voy a centrar más que nada en los fundamentos históricos para darle paso a Héctor que pueda desarrollar diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad en Palestina. Recursos naturales, ese muro de la vergüenza que existe en Cisjordania, la parte social y teniendo en cuenta los menores. Una disertación muy especial, por primera vez en Casa Patria se hace una de este estilo con dos personas que van a exponer. Por ende, y teniendo en cuenta el tema en sí, estamos hablando de una disertación que va a durar más de 2 horas. Los tópicos son muy incisivos, diría yo, y vamos a tratar de, a mitad de disertación, hacer un break, hacer un corte. Vamos también a dejar de lado las preguntas del final, como habitualmente se hace en Casa Patria, por una cuestión de tiempo lógico, porque repito, va a ser una disertación intensa, pero que va a durar más de 2 horas, yo diría 2 horas y media. Entonces, y a modo de introducción, desde hace más de 70 años, y quiero ser bien claro, el pueblo palestino sufre una verdadera tragedia, sufre un verdadero holocausto, sufre un verdadero régimen de apartheid en su propio territorio y a manos del sionismo internacional. Y es precisamente el sionismo internacional el que a través de un impresionante aparato de propaganda se asienta sobre 4 ideas falsas. La primera de estas ideas, la primera de estas falsedades que tiene que ver con el sionismo, apunta a esta famosa frase: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, en donde se quiere dar a entender que Palestina era algo así como un territorio desolado, semidesierto, y que esperaba con el tiempo ser ocupado de manera efectiva por un pueblo. Bueno, nada más alejado de la realidad que esto, porque de manera sistemática, de manera paralela, se va a llevar adelante la negación de una tradición, de una cultura, de valores, de los verdaderos dueños de este territorio de Palestina. La segunda de las falsedades en torno al sionismo tiene que ver con el cuento de la democracia en Israel. Así como se quiere instalar que Estados Unidos es el paradigma de la democracia a nivel internacional, así como se quiere instalar que Francia es el paradigma de la democracia en Europa, también se quiere instalar que en Oriente Medio Israel es un ejemplo de democracia. Les digo más, que en realidad sería como la verdadera democracia en Oriente Medio. También, nada más alejado de la realidad que esto, porque lo que existe en Israel es una democracia formal, por la sencilla razón de que los procedimientos judiciales, las libertades cívicas y los derechos básicos del hombre, los derechos humanos, están coartados para todas aquellas personas que no son israelíes y que no poseen un alma israelí. Digo alma y no espíritu, porque son dos cosas diferentes. La tercera de las falsedades en torno al sionismo tiene que ver con esta cuestión de la política preventiva que tiene Israel teniendo en cuenta a los países árabes, en donde se quiere dar a entender que Israel se arma o se rearma porque hay países árabes que permanentemente hostilizan a Israel. Y es todo lo contrario también. Se trata de crear fantasmas, se trata de planificar conflictos para así justificar ataques brutales israelíes, para así justificar una política colonialista territorial. Y la última de las falsedades tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de opinión.
Si una persona tiene una mirada netamente revisionista sobre lo que es el sionismo internacional o sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en Palestina, seguramente al no tener esa visión políticamente correcta va a sufrir una censura, una persecución. Como diría algún experto en materia de nuevo orden mundial, va a aparecer una especie de policía de pensamiento único. Se va a poner en práctica un terrorismo intelectual, que se va a decir qué es lo que se puede opinar y qué es lo que no. Entonces, no podemos entender esto en el sentido de que el sionismo llevó adelante una mera colonización en Palestina y al estilo del colonialismo clásico europeo del siglo XIX y XX. Entre el colonialismo clásico europeo burgués del siglo XIX y del siglo XX y el sionismo internacional hay una diferencia abismal, porque en el primer caso estamos hablando de una conquista, de una colonización y de un beneficio con recursos naturales y riquezas. Pero hablando del sionismo, un caso único en la historia, estamos hablando de una conquista, de una colonización, de apropiarse de recursos naturales, pero a su vez y de manera paralela expulsar a la población nativa. Porque en el fondo se trata de eso, de reemplazar a una población nativa por otra población que viene de otro lado ajeno al lugar. Entonces, el objetivo del sionismo internacional consiste, en primer lugar, en crear las condiciones políticas, en reafirmar a través de un aparato de propaganda la expulsión de los palestinos de su propio territorio. Y les digo más, en el fondo lo que busca el sionismo es borrar a Palestina de la historia. Entonces, vamos con el primer tópico, los orígenes del sionismo. Miren, hay dos definiciones de sionismo. Una definición, yo diría, a corto alcance, teniendo en cuenta la esencia de un pueblo, digamos, y una definición más a largo alcance, teniendo en cuenta un contexto internacional. El sionismo es un nacionalismo judío a la inversa. Es decir, es un supremacismo aislacionista que desde un primer momento buscó un hogar nacional para, según se dice, preservar la cultura, la tradición, la etnia y la religión judía. Sionismo viene de Sión, una colina de Jerusalén donde estaba el famoso emplazamiento, el templo de Salomón, en la Edad Antigua. Y realizando una definición más a largo alcance, el sionismo es un movimiento político globalista, colonialista, y que tiene una muy, pero muy fuerte incidencia, una muy fuerte influencia en la política interna y externa de Estados Unidos, como todos ustedes saben, el país más importante del mundo en términos militares. El sionismo internacional se desarrolló como movimiento político hacia fines del siglo XIX en Europa. Concretamente, en agosto de 1897 se va a llevar adelante en la ciudad suiza de Basilea el primer Congreso Sionista Mundial. Van a arribar en esta ocasión 204 dirigentes judíos de diferentes colectividades del mundo y que van a estar bajo la conducción, bajo la presidencia de Teodoro Herz. De este primer Congreso Sionista Mundial, repito, 1897, van a ser la Organización Sionista Mundial. Sí, una organización que todavía existe y que vendría a ser el órgano rector de todas las diferentes colectividades que hay en el plano internacional. Bueno, precisamente, de este primer Congreso Sionista Mundial, del nacimiento de esta Organización Sionista Mundial, se van a establecer acciones concretas en pos de este crecimiento. Y, en primer lugar, influenciar desde la política. O sea, influenciar en partidos políticos y en gobiernos a nivel internacional.
En segundo lugar, se va a influenciar desde la economía, o sea, se va a influenciar desde el mercado, desde la bolsa de valores, desde los bancos, o sea, se va a influenciar desde una economía parasitaria, agiotista, bueno, desde el capitalismo, que es el régimen económico que nos domina hoy en día a todos nosotros. En tercer lugar, se va a establecer que se debía influenciar desde la ciencia, desde la tecnología, desde el plano militar y, por supuesto, la última de las grandes influencias tiene que ver con el aparato propagandístico, ¿no? Con manejar absolutamente todas las editoriales, todos los medios de comunicación. Entonces, yo diría que más que influencias, son verdaderos bancos de cerebros, verdaderas formaciones, ¿no?, que le van a dar mucho prestigio al sionismo internacional y que van a estar muy presentes a la hora de entender la creación del Estado parasitario de Israel en 1948. Teodoro Herzl nació allá por mayo de 1860 en Budapest. En el año 1896, o sea, un año antes de la conformación del primer Congreso Sionista Mundial, él va a sacar su famoso libro, El Estado Judío, en donde va a sentar las bases para la conformación de un Estado en tierra palestina, como se dice habitualmente, la tierra prometida. La propaganda sionista va a calar muy fuerte en estas colectividades judías a nivel mundial, y más que nada en aquellas colectividades, por ejemplo, de Europa Oriental y también de Rusia, porque estamos hablando de colectividades fuertemente perseguidas, en donde sus derechos van a estar coartados, y que es lo que contrasta con lo que pasa en Europa Occidental, y más que nada a partir del triunfo de la revolución masónica burguesa en Francia, ¿no?, de 1789, que va a generar la emancipación de los judíos, y más que nada teniendo en cuenta la famosa Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, esta propaganda los va a sensibilizar y se va a llevar adelante una primera ola migratoria hacia Palestina. Por ejemplo, colectividades de Rumania, de Polonia, de Rusia, que van a seguir una ruta a Europa Occidental para arribar a Palestina, y que también van a seguir una ruta hacia Estados Unidos para también después arribar a Palestina. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos que esgrime el sionismo internacional para la creación del Estado de Israel en Palestina? Hay dos argumentos: un pretendido derecho histórico y un pretendido derecho religioso. Bueno, estos dos argumentos no solamente son falaces, sino que son cínicos. Vamos a la parte histórica. Lo que nosotros ahora conocemos como Palestina es un territorio que en la antigüedad, fue habitado por primera vez por los cananeos. Es la tierra de los cananeos, y estoy hablando de un pueblo que desde la península arábiga llegó al lugar en el 6000 a.C. Estos fueron los primeros pueblos a arribar a Palestina, es decir, muchísimo antes del nacimiento de Abraham, considerado el primer judío, y muchísimo antes de que el Dios Yahvé encomendara a Adán como profeta. Y yo les recuerdo que Abraham nació muchísimo después, en el 2000 a.C. Les digo más todavía, en el abandono, o mejor dicho, en la huida de la comunidad judía de Egipto y al mando de Moisés, esto data del año 1440 a.C. Y la ocupación de Palestina por parte de esta comunidad data del 1400 a.C. Y dicho sea de paso, en la huida lo que va a hacer Moisés es robar importantísima información, muchísimos papiros esotéricos, hiperbóreos, atlántidos, egipcios, que va a trastocar y va a dar pie para originar, para crear lo que se conoció como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Palestina se llama como tal
desde el año 1200 a.C., cuando los filisteos van a irrumpir en el lugar. Y de la constante presión de los filisteos hacia estas colectividades judías, esto va a generar que por primera vez los judíos se pudieran unificar bajo un mando político. Bueno, van a ser la monarquía de Saúl, 1050 a.C. ¿A qué voy con esto? Que si tenemos que hablar de una manifestación política, de organización política judía en territorio palestino, recién lo vamos a ver en el 1050 a.C. ¿Cómo termina esta historia? Los filisteos van a derrotar a Saúl y lo van a matar, lo van a asesinar por usurpador. A pesar de las permanentes guerras, a pesar de las permanentes conquistas, lógicamente, a pesar de los diferentes imperios que tuvieron auge en la Edad Antigua y que conquistaron Palestina, los cananeos siempre habitaron en su territorio. Cosa contraria a lo que va a ocurrir con las colectividades judías, que van a tener una vida errante, parias. Los judíos nunca tuvieron un Estado sólido y unificado, salvo bajo los reinados de David y de Salomón. Entonces, acá está el primer mito, ¿no?, del fundamento histórico. Yo lo digo una vez más, Palestina es la tierra de los cananeos, por todo lo que estuve explicando. Vamos ahora al fundamento religioso. Se trata de una alianza divina entre Yahvé, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de la materia, y Abraham, o sea, el primer judío, como dije hace un rato. Y se trata de una alianza en donde el Dios Yahvé le encomenda, le da a Abraham esa tierra prometida. Acá yo tengo la Biblia de Jerusalén. Les voy a leer lo que dice el segundo libro del Pentateuco, el Éxodo, capítulo 23, versículos 27 a 31. Sembraré delante de ti mi terror, llenaré de turbación a todos los pueblos donde llegues, y haré que todos tus enemigos huyan ante ti. Enviaré avispas delante de ti que ahuyentarán de tu presencia al jibita, al cananeo y al hitita. No les expulsaré de su presencia en un solo acto y en un año, no sea que al quedar desierta la tierra se multipliquen contra ti las fieras del campo. Los expulsaré de tu vista de a poco hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Bien, de esto que estuve leyendo simplemente voy a agregar lo siguiente. En primer lugar, el mismo Dios Yahvé está reconociendo que la tan pretendida tierra palestina ya estaba habitada por un pueblo, repito, el de los cananeos. Y en segundo lugar, este accionar terrorista, este accionar despótico del Dios mencionado, de alguna manera va a conformar el carácter y la psicología de este pueblo, teniendo en cuenta al sionismo internacional. Muy buenas noches, compatriotas, camaradas. Bueno, como ustedes han podido observar justamente en la presentación, el modo operandi del sionismo es la brutalidad y justamente la violencia, puesto de manifiesto no solamente en Palestina, sino después vamos a ver las ramificaciones a nivel mundial. Lo mío es presentar en justa medida aquellos factores que inciden en la política sionista principalmente. El agua es una herramienta, un arma geopolíticamente hablando fundamental en Oriente Medio. A primera vista vamos a ver algunas imágenes, voy a ir poniéndolos en situación y después automáticamente vamos a ir viendo algunas fotografías. Principalmente tenemos los ríos Jordán, tenemos los acuíferos más importantes
que es en Cisjordania. Básicamente, Cisjordania y Gaza están sentados sobre grandes acuíferos, pero lamentablemente el 80% de esos acuíferos es a beneficio de Israel. Ustedes podrán ver las flechas que determinan esos acuíferos, es justamente el caudal de agua que va hacia la parte oriental, lo que se denomina vulgarmente el acuífero de la montaña, lo cual está dividido en tres partes: la parte occidental, oriental y el noroeste. Uno de los acuíferos más importantes, la parte occidental, es el mayor caudal de agua que tiene Cisjordania. Lamentablemente, después de 1967, el pseudo-Estado de Israel se apodera de todos los acuíferos, de toda la parte hídrica de la zona. Hoy tenemos que Israel no solamente maneja la parte del río Jordán, sino todos los acuíferos de Jordania, Gaza y parte de Israel. Solamente de la parte de Israel, este pseudo-estado saca el 20% del agua. Y fundamentalmente es algo increíble y paradójico, porque a los palestinos les está privado absolutamente todo con relación a la explotación de los acuíferos, a la explotación de las perforaciones, a la explotación justamente de tener agua mucho más sana y más potable en favor de los palestinos. Una de las cuestiones lógicas, si se puede decir lógicas, con el uso de la fuerza a partir de 1967, como ya lo hemos dicho, quedan con todos los, en posición de Israel, todos los acuíferos, absolutamente todos. Lo cual hace que Israel no solamente tome posición de fuerza sobre el resto de Palestina, con algo tan elemental como es el agua. En el tema de Gaza, si lo podemos poner en contexto, en forma de dimensión, con 563 kilómetros cuadrados, y tenemos justamente la Cisjordania con 5.500 aproximadamente, tenemos, en el caso de Gaza, tenemos la mayor cárcel a cielo abierto. ¿Por qué lo decimos? Porque bueno, todo ese acuífero absorbido por Israel, lo único que hace es dejar sobras al Estado, mejor dicho, al pueblo de Gaza, a los gazatíes. En este momento nosotros estamos en presencia de la mayor brutalización del Estado sionista. Está en expansión y progresión. ¿Por qué en expansión? Porque lógicamente van más allá de aquellas fronteras que el armisticio de 1967, después de la guerra contra Egipto, Siria y Jordania, lo único que hicieron es vaciar de recursos naturales tanto al pueblo de Cisjordania como el pueblo de Gaza. Si tenemos en cuenta, lo de Gaza es mucho más preocupante. Alrededor de 2 millones de palestinos viven en esa situación de cárcel a cielo abierto, lo cual tiende a que las enfermedades, principalmente, estén rondeando prácticamente todos los días. Y lo peor de todo es que se prohíbe absolutamente todo, no solamente las perforaciones, la pesca, que estaba en un principio a 11 millas, podían pescar, ahora se limitaron a 6 millas, lo cual reduce la industria de la pesca y se limitan a trasladarlos
a los lugares de aguas contaminadas. ¿Por qué contaminadas? Porque el ejército judío se dedica básicamente no solamente a la destrucción del pueblo palestino, sino justamente de sus recursos, de su infraestructura, justamente en base al agua, lamentablemente, que poseen los palestinos, que es un 20% o un 14%. No pueden realmente tener el derecho de tener el agua potable por sí solo. Tienen que pedir un permiso, tienen que tener una licencia para poder hacer perforaciones. Las infraestructuras, el 95%, bien digo, son anuladas por un comité justamente del agua en Israel, que se dedica específicamente a obstruir todo el desarrollo de la mano justamente de la burocracia sionista. Justamente en esta foto lo usan como poder. Ese poder, el agua, hoy en día el que tenga ese poder en sus manos y el manejo del 80% del agua en esa zona, justamente es el que determina qué cantidad de agua puede poseer justamente Israel o los palestinos. Ustedes fíjense la poca infraestructura que tienen los palestinos como para poder hacer realmente algo valedero de sus vidas, algo digno. Hoy un colono israelí en los asentamientos, principalmente en los lugares de tierra palestina, consume entre 180 y 250 litros por día, mientras los palestinos por día pueden consumir 70 litros, lo cual está muy por debajo por lo que las cuestiones internacionales determinan en salud, que tienen que tener mínimamente 100 litros por día cada habitante de Palestina. Sin embargo, en algunos sectores ni 40 litros y en algunos otros 20 litros. Para tener en cuenta hay una cuestión lógica, que es la idea primigenia del sionismo con respecto a las tierras. El sionismo básicamente hace una ecuación muy lógica. El sionismo más tierras, más agua, es una ecuación política. ¿Por qué es una ecuación política? Es lógico. En primera instancia, no viene desde 1967, viene mucho antes también. La idea de traer a todos los judíos, principalmente de Europa, trasladarlos a la tierra prometida, lógicamente tendrían que primero saber qué cantidad de agua tenían que poseer. Primero y principal porque tenían que hacer una ecuación lógica, es decir, no podían traer en demasía cantidad de inmigrantes si no sabían qué cantidad de agua iban a poseer. Con el Tratado de Balfour, uno de los puntos que vimos en la afirmación, hacen hincapié justamente en la presión sionista sobre el mandato británico, hace presión para que las principales cuencas y los principales ríos queden dentro del futuro Estado sionista. Lo que estamos viendo acá en foto es simplemente lo que estábamos hablando anteriormente. Lo importante de la tierra justamente es poseerla, no importa cómo, sino violando cualquier tratado internacional. Uno de los tratados internacionales dice, uno de los puntos, que el país ocupante no puede aprovechar la tierra ni los recursos en beneficio de su pueblo. Sin embargo, el Estado de Israel lo hace en forma continua. ¿Por qué? Porque cualquier pretexto puede anular la capacidad física de los palestinos en la región, principalmente de Gaza, que es una tierra mucho más chica, y Cisjordania. Lo único que hacen es demoler olivos, las principales fuentes de la agricultura,
y demoler las casas. Ese es uno de los puntos. Como en este caso, los colonos se dedican a perforar los tanques de agua de aquellos palestinos que están cerca de los asentamientos judíos. En esta foto podemos ver uno de los yacimientos más importantes que tiene Gaza, que es el gas y el petróleo. Pero ¿qué pasa? En este momento, el que maneja todo después de la operación Plomo Fundido, donde se utilizaron bombas de fósforo y fósforo blanco, lo único que hizo es quedarse con los recursos naturales de Gaza. En esta foto podemos ver el presidente Mekorot, que es también uno de los principales causantes de la bestialidad y brutalidad que hacen con los palestinos con respecto al agua. Es a nivel mundial. Fue, vamos a decir, la crearon en 1927. Mekorot es una empresa enorme a nivel mundial, que justamente, antes de empezar con el video, a nivel mundial lo único que hace es criminalizar el tema del agua, el negocio del agua para con los palestinos. En 2012 desembarcó en la República Argentina y en Bolivia también, lo cual, después de ciertas negociaciones, un tiempo simplemente tuvieron los presidentes, los encargados de Mekorot, y después renunciaron a la misma, volviendo nuevamente al pseudo Estado de Israel. En este momento el actual gobierno tiene conversaciones con Mekorot para que pueda hacerse cargo del agua en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que hoy un colono, el agua que paga está subsidiada por el pseudo Estado de Israel, lo cual hace que pueda gastar lo que quiera. Sin embargo, los palestinos tienen que pagar 5 veces más y encima su sueldo es muy pobre. Hay algo muy importante, que es justamente la poca sensibilidad humana, si se puede decir en estos términos, del Estado de Israel para con los palestinos en cuestión del agua. Cuando llega el verano, justamente esta empresa Mekorot lo que hace es disminuir en forma sustancial lo que es el aprovechamiento del agua. Casi un 20% se reduce en el verano, lo cual es mucho menos de los 40 litros que acabo de decir que pueden utilizar en el verano por día. Acá vamos a ver justamente en Hebrón lo que está pasando. Nos indica que el 2 de mayo del 2018 en varias zonas de Palestina, en Hebrón, demolieron 6 casas, se hicieron con 2 cercas de animales y demás. Este es el pretexto por lo cual demuelen la vivienda, es por 2 sospechosos de haber actuado en una revuelta. Por eso demuelen las casas y posteriormente se quedan con las tierras. El pretexto es justamente agarrar a 2 palestinos. Este es el común denominador, como habíamos dicho antes, ¿no? La violencia puesta en manifiesto en todo el contexto, en todos los contextos. Frutos Gali, justamente principal hombre de las Naciones Unidas, para los años 80, mediados de los 80, había dicho que los próximos conflictos iban a ser por el tema del agua. Hoy en día tenemos que darle la razón, pero justamente lo que hay que tener en cuenta es que los acuíferos más importantes del mundo son pocos. Uno de ellos los tenemos nosotros, que lo compartimos con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que es el acuífero guaraní. Hay que tener en cuenta eso porque los próximos conflictos no solamente en Medio Oriente, sino también en América del Sur. Ahora sigue acá mi camarada Darío, pero es una muestra cabal que es un factor más que importante, es una decisión política, justamente la fuerza que tiene, el arma que tiene letal, que es el manejo del agua justamente en el Oriente Medio. Qué tremendas las imágenes, ¿no?
Por eso no es exagerado cuando uno plantea que se trata de una de las mayores tragedias humanitarias de todos los tiempos. Volviendo al plano histórico, vamos ahora con la creación del Estado de Israel. Vamos, Julián, con esa carpeta. La creación del Estado de Israel. En 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial con el triunfo de las potencias aliadas colonialistas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y el imperio turco-otomano, que para este momento dominaba la región de Palestina y que obviamente era el aliado natural de Alemania, se va a desmoronar, se va a desintegrar. Como consecuencia, Inglaterra va a ejercer una administración de facto sobre Palestina. Una administración de facto que le va a ser otorgada por mandato de la Liga de las Naciones. Una administración de facto que va a durar de 1918 y hasta 1948, 30 años. Es decir, la ocupación de Palestina por parte de Inglaterra, por supuesto que era vital, no solamente por ser un punto estratégico de dominación a nivel internacional, sino que además el control del mar Mediterráneo permitía esto, asegurar vías marítimas y más que nada teniendo en cuenta los diferentes enclaves, los diferentes puntos coloniales de Inglaterra tanto en Asia como en África. Quizás el ejemplo más paradigmático de esto que estoy señalando tiene que ver con la India, pero además la presencia inglesa en la costa occidental del Mediterráneo va a permitir que la Marina británica se pudiera abastecer del petróleo iraquí. Por eso, acá está la lógica, la natural alianza entre el colonialismo inglés en Palestina y el colonialismo sionista en Palestina. El 14 de mayo de 1948 se va a proclamar de manera unilateral la creación del Estado de Israel en tierra palestina. El Estado de Israel va a nacer de manera ilegal y violándose toda disposición en materia de derecho internacional. Y teniendo en cuenta esta ilegalidad en cuanto al nacimiento del Estado de Israel, hay que tener en cuenta dos aspectos que son importantísimos. En primer lugar, la llamada Declaración Balfour, como un poco mencionó acá Héctor, y en segundo lugar, una resolución, una famosa resolución que va a llevar adelante la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Balfour, emitida el 2 de noviembre de 1917, o sea, en plena Primera Guerra Mundial, fue eso, una declaración, un apoyo oficial a través de un documento del gobierno británico a favor del sionismo para crear el Estado judío en Palestina. La Declaración Balfour fue llevada adelante por Arthur James Balfour, que era el primer ministro británico, o sea, el primer ministro del Foreign Office, ni más ni menos que uno de los principales centros del poder mundial, del nuevo orden mundial. Arthur James Balfour le va a mandar esta famosa declaración a Lionel Walter Rothschild, que era el jefe de la comunidad judía en Gran Bretaña, y por ende esta declaración va a arribar a la Federación Sionista en Inglaterra. Y fíjense esta cuestión de fondo, porque la suerte de los pueblos de Oriente Medio, la suerte en particular del pueblo de Palestina, va a quedar atada a una mesa chica de negociación entre el sionismo colonialista y el sionismo anglo-sionista. Digo anglo-sionista porque en la mismísima fecha de la Declaración Balfour, repito, 2 de noviembre de 1917, el coronel Mendel House, que era el consejero del presidente norteamericano Woodrow Wilson, va a estar en esa fecha en el gabinete de guerra británico en Londres. Bueno, más claro imposible, ¿no? Desde el punto de vista legal, la Declaración Balfour es nula. Acá hay abogados presentes
Y en materia de derecho internacional, un Estado no puede ejercer sus prerrogativas en perjuicio de otros Estados y pueblos. Es decir, lo que le dio el derecho internacional a Inglaterra fue una administración, ¿sí? Fue que llevara adelante sus prerrogativas, fronteras adentro, sobre una región. Pero acá está el gran detalle. Palestina, habitada por siglos, siglos y siglos por un pueblo, nunca fue tierra británica. Es más, la declaración Balfour es nula porque el Estado del cual emerge esta declaración nunca ejerció un título de soberanía política territorial sobre la región y ni siquiera se tuvo en cuenta a una autoridad palestina para tratar semejante cuestión. Fíjense esto de importante. Hacia 1918, o sea, cuando comienza el mandato británico en Palestina, había en esta región 63.000 residentes judíos. Bien, hacia 1948, cuando termina el mandato británico en Palestina, había en esta región 600.000 residentes judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que también se necesitaba un argumento de peso, es decir, el factor humano para justificar la creación de un Estado en Palestina. El otro aspecto también muy importante a tener en cuenta tiene que ver, como decía hace un rato, con una famosa resolución que llevó adelante la Organización de las Naciones Unidas. Como todos ustedes saben, este es un organismo que nació luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por presión de Inglaterra, por presión de Estados Unidos, y yo diría por presión del escandaloso lobby y el oro sionista, el 29 de noviembre de 1947, la Organización de las Naciones Unidas va a llevar adelante una resolución. Va a establecer que la región de Palestina se debía dividir en dos regiones. Una región para conformar a futuro un Estado árabe y otra región para conformar a futuro un Estado judío. Por supuesto que los gobiernos y los pueblos árabes van a rechazar de plano esta vergonzosa resolución. Votaron en la ONU a favor de esta resolución 33 países. Votaron en contra de esta resolución en la ONU 13 países y se abstuvieron 10 países, dentro de los cuales estaba la Argentina de Perón. Entonces, claro, la pregunta es, ¿la ONU estaba en condiciones de llevar adelante una resolución, una partición de un territorio geográfico o de un país? Miren, en materia de derecho internacional, quiero volver a este concepto, la ONU en particular no tenía ningún título de soberanía política territorial sobre Palestina, ni siquiera tenía un mandato sobre el lugar. Y les digo más, si ustedes googlean y buscan lo que dice el artículo 28 de la Constitución del mandato británico en Palestina, ahí se dice muy claramente que luego de finalizado dicho mandato, se debía establecer una autoridad palestina para administrar y gobernar la región de Palestina. Entonces, fue una resolución, lo digo una vez más, aberrante, violándose toda disposición en materia de derecho internacional y teniendo en cuenta que para esta época, para 1947, el 67% de la región de Palestina estaba ocupado por palestinos, a pesar de la permanente ola migratoria judía en este lugar. Entonces, la ONU, con esto que va a llevar adelante, en realidad lo que va a hacer es tirar por tierra aquellos grandes principios por los cuales fue fundada como institución. Los principios de la libertad, los principios de la autodeterminación de los pueblos. Y esto también quiero ser muy claro, porque lo que puede establecer la Asamblea General de la ONU en realidad son indicaciones, pero no es una imposición. ¿Se entiende?
Y hasta sería ridículo pensar que la ONU va a tener una super soberanía sobre países que integran ese organismo. Entonces, compatriotas, si ustedes me preguntan a mí qué es el Estado de Israel, yo les voy a decir muy claramente qué es un Estado parasitario, que es un Estado ilegal, que es un Estado artificial y que carece de todo fundamento natural. Fundamentos naturales que sí tienen todos los países que nacieron a lo largo de la historia. Vamos ahora con otro video. Ustedes vieron el anterior y a pesar de estos inconvenientes técnicos, cómo el sionismo le juega mal al colonialismo inglés, porque uno diría están en una misma sintonía. Yo les había dicho que es una alianza natural porque a Inglaterra le conviene Palestina, por lo que expliqué, y al sionismo qué mejor que la presencia inglesa, para después justificar la creación del Estado de Israel. Pero sin embargo, a través del terrorismo sionista se ve cómo se los quieren expulsar a los británicos del lugar. Vamos ahora con el siguiente video, Julián. Un video que lleva por título Ocupación sionista y limpieza étnica. Ahora sí, vamos a retomar ya con lo que sería la última parte, de esta disertación, Holocausto Palestino. Bueno, doctor, cuando quieras. Bueno, vamos a hablar justamente de una nueva tragedia dentro del pueblo palestino, que es el muro. El muro, se empezó a hablar sobre él para el año 2000, después de la segunda intifada. Empezó a realmente tomar más fuerza con respecto a que tenían que dividir Cisjordania por las violentas manifestaciones que se venían dando. Después de la primera intifada, 1992, realmente el Estado de Israel tuvo que aplicar con mano dura, vamos a decir así, y la represión, la brutalidad para con el pueblo por las diferentes manifestaciones que se venían dando no solamente en Cisjordania y en los diferentes lugares de Cisjordania, tanto Hebrón principalmente, como en Gaza. Y en el 2002 se empezó a edificar este muro de la vergüenza. En este mapa podemos lamentablemente aventurar lo que puede llegar a pasar en el 2020 con el Estado de Israel, con Palestina principalmente, casi desapareciendo. En algunos mapas podemos ver casi a la perfección que parece un queso gruyère. ¿Por qué? Porque están los asentamientos, los colonos, y las diferentes formas de administración que tiene Cisjordania. Está dividido en tres partes, en A, B y C. La primera es una administración palestina, la segunda es una administración compartida y la tercera es una administración militar del pseudo-Estado de Israel. Este muro se empezó a edificar con el pretexto de seguridad para justamente los colonos principalmente, y tiene una dimensión de 700 kilómetros y se puede prolongar un 20% más. Ustedes dirán, bueno, tiene 700 kilómetros, a 135 kilómetros que tiene Cisjordania. Bueno, lo que pasa es que el muro penetra sobre la línea verde, y la línea verde era lo que estaba constituido después del armisticio de 1967, es decir, mejor dicho, de la guerra de 1967. Después, lo que hace es violentar el Estado de Israel sobre justamente Cisjordania y penetra con este muro casi 20 a 30 kilómetros, dividiendo principalmente las principales ciudades de Cisjordania. Ustedes imagínense, hagan una rápida imaginación en sus cabezas. Es como si General Paz sería la línea verde y hacen un muro, pero ese muro empieza a penetrar sobre el resto de la capital federal, dividiendo no solamente los barrios, dividiendo familias, dividiendo las industrias. Principalmente
muro, el apartheid, como lo llaman, el muro de la vergüenza para los palestinos, y el muro de seguridad para los sionistas, lo que hace es dibujar justamente en el mapa de Palestina lo que va a ser la desaparición forzada de ese pueblo. A ver, tengamos en cuenta que en este momento hay 750.000 colonos, ¿sí? En el video anterior, que nosotros vimos la demolición de una de las tantas y miles de casas de los habitantes de Palestina, lo único que hace es fortalecer justamente mucho más el asentamiento en dicho territorio, es decir, aquellas casas destruidas. Posteriormente, la posesión de esas tierras es del Estado de Israel. Ahora bien, se ha tenido en cuenta el dibujo del muro. El Estado solamente ha tomado la decisión de hacerlo. El dibujo realmente, y no es literal lo que estoy hablando, realmente lo hicieron los colonos y los militares. Los colonos, en base a las tierras realmente que eran potables, eran viables para un mejor aprovechamiento agropecuario, entonces se fue cerrando, los muros fueron cerrando aquellas zonas fructíferas para los colonos, y para los palestinos quedaba solamente nada. Es más, en una fotografía que ya pasamos, una diapositiva, el muro quedó atravesando un territorio palestino, justamente un campo. El drenaje quedó de un lado y el campo quedó del otro, lo cual es cuando llueve, que son muy abundantes, más que Londres llueve en Cisjordania, inundan los campos de un lado y el drenaje está del otro lado. Es decir, lo que están haciendo es no solamente destruir psicológicamente y físicamente al Estado a Palestina, sino que directamente la infraestructura, sus fábricas, su comercio quedan totalmente destruidos. El 60% de los palestinos están desocupados. Pero hay otro problema muchísimo más grave, que son los 550 puestos de control, los checkpoints que se le denomina, son grandes torretas de a 300 metros, tienen aproximadamente unos 250 checkpoints móviles, que se le llaman, que pueden aparecer en cualquier vía de acceso, chequeando justamente a los palestinos. Y ustedes lo que están viendo acá es eso: esperar para entrar a las 8 de la mañana, tienen que venir a las 4 de la mañana, siempre y cuando el buen humor de los militares permitan que justamente este volumen, esta densidad de palestinos puedan ir a trabajar. Muchas veces hasta las mismas palestinas que están por dar a luz se ven privados de pasar justamente a Belén u otros lugares para poder trabajar, o para dar a luz en este caso, o para estar en los hospitales o lo que fuera. Directamente se les prohíbe. Ustedes ven la seguridad, entre comillas, ellos siempre abogan por una mayor seguridad, y por ende lo que hacen es esto, que los palestinos estén en guetos prácticamente y sobrevivan a medias, es decir, con una dignidad cero. Lo importante que hay que tener en cuenta en este momento es que el muro ha sido condenado por la Corte de La Haya, fundamentalmente, pero sin embargo las autoridades israelíes hicieron caso omiso del tema. Ellos siguen justificando que es algo de seguridad, que justamente tienen que tenerlo, que no solamente son el ejemplo, lo tienen otros países, pero sin embargo ellos edificaron en Jordania, en Líbano, en Egipto, y los palestinos lamentablemente están casi encerrados en su propio territorio. Casi 720.000 personas, 720.000 palestinos pueden quedar totalmente aislados
en su mismo territorio, lo cual indica que el muro no solamente es algo estratégico, sino es algo psicológicamente hablando para la destrucción justamente del pueblo palestino. Las torretas están construidas de manera tal, con ametralladoras, totalmente automáticas. Los asentamientos que ustedes están viendo es producto justamente del asentamiento sobre territorio palestino. Como lo dije antes, 750.000 colonos son los que realmente viven ya en zonas de territorio ocupado. No solamente eso, cuando ya se instalan tienen la seguridad justamente del ejército, y los colonos están posibilitados de usar armas largas. En muchos casos se ha visto matando a palestinos de la cercanía. Lo que están viendo en este momento es la futura muralla que se está haciendo en Gaza, acuática, subacuática, 65 kilómetros, lo cual demuestra una vez más que está Gaza prácticamente en una agonía lenta, pero lo que está demostrando que no tienen salida absolutamente de ningún lado, solamente el paso de Rafah en Egipto, que en pocas ocasiones demuestran solidaridad. Sin embargo, los países, tanto Jordania como Líbano y demás, que tienen muchos refugiados palestinos, no son realmente muchas veces bienvenidos. Fíjense que hay 14 millones de palestinos en el mundo. 1.800.000 están dentro de los límites de Israel, otro 1.500.000 están en Gaza, y tenemos casi aproximadamente la misma cantidad en Cisjordania. La diferencia es que en 360 kilómetros de Gaza lo tiene, está abrumado, como dije antes, la densidad poblacional ahí es muy grande y realmente no es digno de vida. Vamos a ver dos videos muy cortos. Uno es con respecto a distintas fotografías del muro, y otro es una infografía explicando, más o menos una infografía animada, para que ustedes puedan visualizar, en una noción un poquito más acertada de lo que yo les vengo diciendo, de lo que es justamente este muro construido hace poco tiempo. En 2002, tras una ola de mortíferos atentados palestinos en su territorio, Israel aprobó la construcción de una barrera de 700 kilómetros. El 85% del trazado pasa por dentro de Cisjordania y no a lo largo de la línea verde, que marca la frontera reconocida internacionalmente. Formada por vallas electrificadas, zanjas y torres de vigilancia, consta también de muros de hormigón de entre 8 y 9 metros de alto en algunos tramos. Los trazados paralelos de alambrada de púas, vías de patrulla y sistemas de detección electrónica tienen entre 70 y 80 metros de ancho. De momento se han erigido 2/3 de esa barrera. Si se termina conforme al trazado actual, unos 11.000 palestinos quedarán aislados entre el muro de separación y la línea verde, con excepción de Jerusalén Este. El costo estimado de la barrera es de más de $3.000 millones. Esta separación afecta seriamente la vida cotidiana de los habitantes de Cisjordania. Comunidades rurales están aisladas de sus tierras y recursos hídricos. Los palestinos, en su mayoría agricultores, necesitan un permiso especial para cruzar los pasos fronterizos y poder ir a sus propias tierras. El acceso a Jerusalén Este, donde están los servicios médicos, empleos, escuelas e incluso miembros de sus familias, está limitado. Según el derecho internacional, Israel puede restringir la libertad de movimiento de los palestinos en aras de su seguridad. Pero en 2004, la Corte Internacional de Justicia de la ONU estimó que ciertos tramos de la barrera infringen el derecho internacional. Pidió entonces a Israel que detuviera la construcción del muro, incluida la parte de Jerusalén Este, y derribara los tramos ya terminados. Qué tremendas las imágenes, ¿no? Cuánta tragedia, cuánto drama. Volviendo al plano histórico, vamos ahora a tocar la tragedia palestina desde 1948 en adelante. Julián, vamos con esa carpeta.
Recapitulando, ¿no? Teniendo en cuenta el plan de partición de la ONU del 29 de noviembre de 1947, repito, en donde se establece que Palestina debía estar dividida en dos regiones para crear a futuro un Estado árabe y para crear también a futuro un Estado judío, los acontecimientos se van a precipitar. De manera unilateral, el dirigente sionista David Ben-Gurion va a proclamar, como ya dije en una explicación en un tópico anterior, la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Y por supuesto que la tensión va a aumentar en la región. Se va a llevar adelante desde 1948 la primera guerra árabe-israelí. Y en el marco de esta guerra, el Estado sionista de ocupación se va a quedar con el 80% del territorio originario de Palestina. Por supuesto que la escalada bélica va a seguir aumentando, teniendo en cuenta la creación del Estado de Israel. Va a nacer la Nakba. Nakba es una palabra árabe que significa catástrofe o tragedia. Es una palabra que los palestinos utilizan mucho para hacer referencia a la creación del Estado de Israel y en paralelo para hacer referencia al éxodo forzoso que tuvieron que hacer los palestinos desde 1948 en adelante. Al éxodo forzoso a abandonar su patria. Este éxodo forzoso fue acompañado de lo peor de la condición humana. Este éxodo forzoso fue acompañado de masacres, de torturas y de sistemáticas violaciones a las mujeres palestinas. Para que ustedes puedan dimensionar esta tragedia, esta locura, 800.000 palestinos se tuvieron que ir de su patria en este exilio forzoso, como estoy señalando. Y también 500 aldeas y ciudades palestinas fueron arrasadas literalmente por la fuerza sionista de ocupación. En este clima tremendo, cada vez más belicoso, no le voy a mencionar todas las guerras porque si no voy a estar mucho tiempo en este sentido, pero sí quiero nombrar las más significativas y por lo que va a generar a futuro. Como había señalado Héctor, en el año 1967 se va a producir la Guerra de los 6 días, una guerra que enfrentó a Israel por un lado contra una coalición bélica de países árabes, Egipto, Siria, Jordania, Irak. A decir verdad, fue una aplastante victoria israelí. Y como consecuencia de esto, Israel, por ejemplo, le va a arrebatar a Egipto la península del Sinaí, la franja de Gaza, le va a arrebatar a Jordania, Cisjordania, Jerusalén Este, y le va a arrebatar a Siria los altos del Golán. Entonces, acá hay un clima cada vez más sombrío porque el estado permanente es de guerra. Otra de las guerras muy importantes fue la que se produjo en el año 1973, la famosa guerra de Yom Kippur, que también enfrentó a Israel contra una coalición de países árabes, pero en este caso comandados por Egipto y Siria. Y los árabes se van a sentir parcialmente reivindicados luego de esta guerra, porque ahora sí ya va a haber un equilibrio de fuerzas. Y en el marco de este permanente desgaste de ambos lados, esto va a generar un primer proceso de paz, o por lo menos en teoría proceso de paz, lo que se va a corporizar en lo que fue el tratado o acuerdo de Camp David del año recién 1978. Por un lado, Israel le va a devolver a Egipto la península del Sinaí, y del lado egipcio lo que va a haber es un reconocimiento oficial a Israel como Estado, como país. O sea, por primera vez un país árabe va a reconocer al Estado de Israel. Otra contrapartida, y en el marco de este acuerdo o proceso de paz, Israel va a aceptar que tanto en la Franja de Gaza
como en Cisjordania se pudiera establecer una administración autónoma. Ahora bien, en el marco de esta tragedia, desde 1948 en adelante, en el marco de este ilegal Estado de Israel, de la Nakba, también se va a ir forjando, va a ir desarrollándose todo un movimiento nacionalista palestino, básicamente en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en campos de refugiados palestinos en países árabes vecinos. Por ejemplo, antes de 1967, la Organización Nacionalista Islámica Fatah, conducida por Yasser Arafat, va a concluir en lo que se conoció como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Y en este marco de la creación de la OLP se va a resolver llevar adelante ataques concretos contra Israel, desde Jordania y sobre todo desde el Líbano. Es decir, por un lado, llevar adelante ataques contra objetivos israelíes, pero también contra objetivos israelíes en territorio europeo. Y claro, teniendo en cuenta estos ataques selectivos por parte de la OLP y teniendo en cuenta los permanentes asesinatos y ataques de las fuerzas de ocupación israelitas sobre inocentes palestinos, esto también a la larga va a llevar a un desgaste y se va a generar un nuevo proceso de paz. Un proceso de paz entre la OLP de Arafat y el Estado de Israel. Un proceso de paz en donde Yasser Arafat va a proclamar el cese de la violencia, va a reconocer el, entre comillas, derecho que le asistía a Israel, que le asiste a Israel para tener su propio Estado, y como contrapartida, lo que va a hacer Israel es permitir que se lleve adelante la creación de la Autoridad Nacional de Palestina, que es un ente político para administrar precisamente de manera autónoma tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Bueno, no todos los nacionalistas palestinos estuvieron de acuerdo con esto, porque por ejemplo la organización nacionalista Hamas nunca va a reconocer este acuerdo, es más, va a acusar a la OLP de traición. Ahora bien, ¿qué es Palestina? O mejor dicho, ¿qué es lo que queda de Palestina? Son dos territorios mutilados, como a lo largo de esta disertación venimos hablando con Héctor, y encima que están desconectados. Es como si uno dijera, y siguiendo con el paralelismo que hizo acá Héctor, es como si uno dijera que la República Argentina, en vez de estar constituida por 23 provincias, de una noche a la mañana se constituye por la capital federal y el partido de Florencio Varela, o sea, por dos territorios que encima tampoco están conectados. Y también pregunto, ¿qué es Palestina para el derecho internacional hoy en día? ¿Es un país, una región o algo parecido? Bueno, para el derecho internacional, hoy por hoy, Palestina es un Estado pero con reconocimiento limitado. Y me voy un poquito atrás. El 15 de noviembre de 1988, Yasser Arafat va a proclamar la independencia de Palestina en Argel, o sea, en Argelia. Pero claro, lo va a hacer en el exilio y sin ningún tipo de control sobre territorio palestino. Tendría que pasar muchísimo tiempo para que haya un reconocimiento. El 29 de noviembre del año 2012 recién, la Organización de las Naciones Unidas va a reconocer que Palestina es un Estado observador no miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que a Palestina le asiste el derecho para formar parte de las deliberaciones de la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y también que se le permite formar parte de diferentes organismos que tiene la ONU a nivel internacional para también llevar adelante una presión más importante en su histórico reclamo. Esto es muy significativo, pero claro, ¿sobre qué está reconocido Palestina? Sobre dos territorios mutilados. Acá está la cuestión de fondo, no sobre el territorio originario que fue usurpado, que fue violentamente tomado por el ejército de ocupación israelí. Entonces, son muchas
las catástrofes, ¿no? Ustedes observaron en algún video anterior testimonios, cómo se han masacrado aldeas. Miren, entre 1967, inicio de la Guerra de los 6 Días, y el año 2015, que es la fecha cuando Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, decide que su gobierno se retira de los acuerdos de Oslo por las permanentes violaciones de los israelíes hacia Palestina. Entonces, repito, desde 1967 y hasta el año 2015, Israel demolió 27.000 casas palestinas. Quiero que por eso dimensionemos toda esta tragedia. Y yendo un poquito a estas tremendas aberraciones, pero en estos últimos tiempos, también, Héctor, ha pasado algo. Hay 2 acciones emblemáticas en la Franja de Gaza, que hoy por hoy es una verdadera ruina. Una de estas primeras acciones, un fuerte operativo israelí que comenzó allá por diciembre del año 2008 y enero del año 2009, una fuerte ofensiva por tierra, agua, aire, donde se masacraron 1.400 palestinos, 1.400 palestinos civiles inocentes, lo que se conoció como Operación Plomo Fundido. Y la última aberrante fue la ocurrida en julio del año 2014, la famosa Operación Margen Protector. 2.000 palestinos fueron masacrados, de los cuales 500 eran chicos. Es realmente tremendo visualizar lo que es el muro de Cisjordania, que dicho sea de paso fue creado en el año 2002. Vamos entonces con el último video, digamos, la profundización de la limpieza étnica en Palestina. Bueno, quedé compenetrado viendo las imágenes, realmente es dantesco. La Nakba, como decía bien Darío, justamente es la catástrofe, donde empieza el exilio, la expulsión y el genocidio de muchísimos palestinos. Pero para 1982 tuvimos los primeros síntomas de rebelión, y en 1992 se produce la primera intifada. Vamos a ver distintas fotografías con respecto a los menores detenidos en Palestina. Esto no empezó justamente en la primera intifada, ya venía produciéndose los arrestos y los arrestos administrativos, como quien dicen, sin tener causas. Y justamente el primer síntoma que tuvieron los palestinos con respecto a los israelíes es que por cualquier cuestión de rebelión ante semejante humillación iban a ser realmente castigados. Y hoy en día los menores que tiran piedras pueden ser poseedor de una condena de 10 años a 20 años. 20 años siempre y cuando aquella intencionalidad del que tiraba piedra era para provocar algún daño a los que iban en algún vehículo militar. Lo que ven acá es simplemente una acumulación de fotos de la barbarie contra los menores principalmente. Y lo digo principalmente contra los menores porque ese es el objetivo del Estado sionista. El carácter que se empieza a formar en los jóvenes, en los adolescentes, es donde ahí quiebran la voluntad, quiebran en los interrogatorios, y esa persona, esa pequeña persona, esos adolescentes, cuando salen nuevamente a la libertad, si se puede llamar libertad, lógicamente ya están totalmente involucrados en una lucha contra el régimen sionista. 700 menores son procesados sin causa alguna todos los años, principalmente en Cisjordania. No se lo dejan ver ni por familiares ni por abogados. Los abogados tienen suerte acá que pueden ver a sus clientes los momentos que ellos quieren. Allá son 2 veces por año. Solamente en los interrogatorios pueden asistir madre
y el padre. Está prohibido que cualquier otro pariente, sean hermanos o sea quien fuese, puedan participar. En un momento determinado, por los derechos del niño, se le pidió al Estado de Israel, dentro de lo posible, que los interrogatorios fueran filmados, cosa que el pseudo Estado de Israel hizo caso omiso al respecto. En estos días salió un informe actual, hay 350 niños en el 2018 que están detenidos en cárceles comunes, no en cárceles para menores, salvo raras excepciones, pero sin embargo se los pone junto con los adultos, que eso está prohibido por un tratado internacional. Dicho esto, muchos de los realmente adolescentes, dice el Tratado Internacional de Derecho del Niño, justamente que se considera niño hasta una persona, un ser humano que tiene menos de 18 años. Sin embargo, en el Estado de Israel pueden poner preso a partir de los 16 años. Hoy en día están abocados para que cualquier resistencia, sea la llamada intifada, sean condenados a muerte, sean menores o adultos. Lo que tenemos acá es simplemente eso, es el común denominador de todos los días. Vamos a ver después algunos videos cortos, pero que demuestran la ferocidad y la brutalidad justamente de este pseudo-estado. Operación Plomo Fundido, como bien lo acaba de indicar hace un rato el camarada Darío Coria, fueron empleados por el Estado de Israel, fósforo blanco. Eso lo utilizó gracias a los Estados Unidos y gracias a Monsanto, porque Monsanto es el creador justamente del fósforo blanco. Esta propaganda acaba justamente de acelerar lo que estoy diciendo, y es un arma que realmente está prohibida a nivel internacional. Sin embargo, se sigue usando no solamente por el Estado de Israel, sino por Estados Unidos en los últimos conflictos en el Oriente Medio. Las secuelas justamente del fósforo blanco en muchos menores principalmente, fíjense acá, y justamente las fotos no me lleva la morbosidad, sino en la toma de conciencia de cada uno de ustedes, porque el hecho en sí puede parecer lejano, Oriente Medio, pero los protagonistas y los actores, el sionismo en sí mismo, están en todo el mundo, ¿sí? Y están principalmente, lamentablemente, en nuestra querida patria. Volvemos a los menores en Palestina. Realmente no tienen ningún derecho, justamente pierden, una vez salidos de las prisiones, pierden derecho a todo, es decir, no pueden seguir estudiando, se los persigue un tiempo determinado para ver si siguen estando dentro de las revueltas, que las revueltas siguen siendo en forma continua y en todos los lugares de Cisjordania y Gaza. Ustedes fíjense que han quedado familias totalmente destruidas. Vuelvo a insistir que el objetivo principal del Estado de Israel es atacar justamente a los jóvenes, principalmente a los niños, que son vulnerables a los interrogatorios, firman para salir en libertad en cualquier condición, es decir, firman cualquier cosa en hebreo, un idioma que no entienden, se les habla en hebreo por justamente una junta militar, y con tal de salir en libertad firman cualquier cosa, tanto familiares como los menores. Algunos menores, al no poder los padres poder pagar la fianza, se vuelven colaboradores, es lo que quiere el Estado de Israel, y entonces pueden empezar a trabajar, entre comillas, para este pseudo-Estado. Este es Alex Tamini, en una fotografía pasada también por el camarada Coria, justamente cuando tenía 11 años, es el ícono en este momento de la resistencia palestina.
Hoy tiene 17 años, pero sin embargo, después de algunas salidas al exterior junto con su familia, el Estado de Israel ya le prohibió salir justamente de dicho lugar. Lo que tenemos acá, nada más y nada menos, es justamente eso, la violencia en sí misma del Estado de Israel. Lo único que propicia solamente es más violencia, se paga con más violencia, y no importa si son menores de 5 años, no importa si son menores de 11 años. En este momento ustedes, Israel es el país que ha legalizado la tortura. En 1996 se legalizó la tortura, y tanto para adultos como para menores está garantizado el interrogatorio, sea cual fuese la metodología. Hasta el abuso sexual está contemplado dentro del, vamos a decir, derecho, entre comillas, que tiene la jurisprudencia israelí. Fíjense la ferocidad con que atacan a pueblos indefensos, que solamente se defienden con piedras, salvo en una ocasión como Hamas, que ha tenido la poca posibilidad de poder nivelar vamos a decir, el poderío militar que tiene Israel. Cualquier excusa viene bien cuando caen algunos cohetes totalmente indefensos hacia justamente Israel. Bueno, ellos tienen el pretexto de poder bombardear, como en el caso de la operación Plomo Fundido, que fue realmente un desastre. Justamente, fíjense las fotos, hay empresas dedicadas a la seguridad del Estado de Israel, como en el caso que vimos en unas fotos anteriores, que le proveen una empresa francesa de perros, justamente en caso de manifestaciones que se pueden poner un poco duras, juegan entre comillas con estos animales. Los videos que vamos a ver, bueno, pueden resultar un poco fuertes en algunos aspectos, pero es realmente la vida cotidiana de los palestinos. En este caso, fíjense, los escudos humanos se los utilizan cuando del otro lado están tirando piedras, entonces se utilizan aquellos palestinos arrestados para que no le sigan tirando, porque le van a pegar a cualquiera de ellos. En este caso, fíjense, 13 años, cómo se los ubican como escudos humanos. Es realmente eso lo que considera Israel contra los menores, que son nada, es decir, los pueden usar de una forma u otra como escudos o como realmente algo desechable. Vamos a ver después, hay un video realmente que no sé si conmueve, pero realmente es dantesco. Es justamente la detención de menores muy pequeños, que no importa cuál sea la edad, se lo detienen sin ningún cargo, solamente poder estar cerca de alguna manifestación o el haber entendido que podrían haber participado en esa manifestación, bueno, hacen que la policía o el ejército tome cuenta de eso y se los detiene. En este caso vemos a colonos, ya lo hemos mencionado en los tópicos anteriores, que están armados y justamente en tierras palestinas cumplen la función de gendarmes o policía del lugar. La brutalidad puesta de manifiesto del ejército israelí hace cuenta que, bueno, no tienen problemas en poder accionar más allá de los derechos internacionales del niño, que obligan a que estén en cárceles totalmente normales, que no sean compartidas por adultos y que realmente tengan derechos como los adultos. Ustedes fíjense, las amputaciones que sufren los menores es cotidiano, no hace falta medir mucho más de las armas que usan los israelíes.
tiran directamente a matar o directamente a quebrar los huesos, como después vamos a ver un video, donde Rabin, justamente uno de los protagonistas del Tratado de Oslo, tanto uno como el Tratado de Oslo II, fue el que propició justamente la rotura de huesos. Él se jactaba que de esa manera no iban a participar por generaciones, iban a mermar totalmente la violencia en el Estado de Israel. Vemos a este chico de 17 años, esto es una foto que se viralizó, justamente con 25 soldados protegiéndolo después de participar en una revuelta. Fíjense la ferocidad con que actúa el ejército israelí, y lo van a ver justamente con muchísima gente infiltrada dentro de las protestas. Lo van a ver con sus famosos pañuelos palestinos, donde empiezan la protesta y después proceden a la detención de aquellos que son los más rebeldes, vamos a decir, dentro de esa protesta. Las cárceles, hoy en día, como dije anteriormente, hay 350 niños en el 2018 que están en condiciones totalmente inhumanas y no tienen derecho absolutamente a nada. Solamente acorde a lo que hayan hecho pueden permanecer de 96 a 6 meses de prisión. Tanto niñas como niños son encarcelados en la misma celda. Ustedes fíjense, los chicos realmente no pasan de los 11 años y algunos mucho más chicos. Vamos a ver un par de videos en la cual son cortos, pero por lo menos para ver la dimensión de cómo actúan en el Estado de Palestina. Perdón, la imagen he sacado de otra conferencia. Esta es justamente es justamente lo que yo le venía diciendo con respecto a la postura de quebrar justamente los brazos y las manos. Me costó bastante encontrar un video realmente que sea visible y que realmente sea impactante, pero lo pude encontrar, si bien no se ve muy bien, pero ustedes van a ver realmente las imágenes que demuestran lo que les estoy diciendo. Bueno, para ir dando un cierre a todo esto, obviamente las últimas palabras se las voy a dejar acá al camarada Darío, pero bueno, lo que hemos tratado de exponer en esta conferencia no es solamente todo el aparato brutal del sionismo en Palestina, sino que tiene implicancias en todo el mundo. Entonces, como decíamos antes, estos actores, justamente, lamentablemente, estos actores pueden actuar en cualquier parte del mundo. Hoy nos sorprendemos cuando 800 o miles de mochileros supuestos israelíes visitan nuestra Patagonia, lo cual es preocupante, y pareciera ser, justamente por eso lo digo, que esto es muy lejos. No es muy lejos. Los actores, como vuelvo a decir, estos protagonistas están en todo el mundo. El sionismo justamente aplica sus mismas políticas de destrucción en todo el mundo. Así que solamente nos queda reflexionar y pensar que nosotros somos la última línea de defensa para que el sionismo no se apodere justamente, no solamente de nuestros recursos, sino de nuestras vidas. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes. Me sumo a las palabras de Héctor Jaime. Primero quiero recomendar dos libros muy buenos que ilustran, que desarrollan toda esta temática que estuvimos trabajando, que estuvimos exponiendo. El primer libro, La conquista del Imperio Americano, el poder judío en Occidente y Oriente, de Norberto Ceresole, está
la bandera de Estados Unidos con la estrella de David en el medio. Muy buen libro. Y el otro libro que también les quiero recomendar, He aquí Palestina, el sionismo al desnudo, de Hussein Triki. Este libro, más de 700 páginas tiene. Hussein Triki fue un gran luchador de la causa palestina, amigo en su momento del general Perón. Ustedes vieron imágenes muy fuertes. Ustedes escucharon una disertación que fue trabajada bastante tiempo acá con Héctor Jaime, en donde se habló de una manera totalmente objetiva sobre lo que está pasando en Palestina. Se ha dado un fundamento histórico, se ha comprobado, se ha puesto en el tapete también todas las tergiversaciones que hay en torno al sionismo y en torno a lo que pasa en Palestina. Realmente conmociona, realmente genera mucha bronca, mucha impotencia, ver cómo pueden pasar estas cosas y que el mundo como si nada. El sionismo fue el que preparó el terreno de este macabro plan llamado Estado de Israel. El sionismo fue el que preparó, el que se complementó con diferentes bancos de cerebros para llevar adelante esta tragedia. El que se complotó con las grandes potencias internacionales, Inglaterra, Estados Unidos, el que fortaleció corporaciones económicas antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, y también teniendo en cuenta el fin de la Segunda Guerra Mundial y en pro de la creación del Estado de Israel. Compatriotas, lo que se observa desde 1948 en adelante es la negación de una existencia. Es una brutalidad nunca antes vista en la historia. Hablar de sionismo es hablar de holocausto. Hablar de sionismo es hablar de campos de concentración. Y hablar de sionismo es hablar de jerarcas. Claro, jerarcas que son los mismos que manejan las altas finanzas internacionales, que son los mismos que están detrás de la usura internacional, que es otra de las grandes herramientas que tiene el nuevo orden mundial para manejar y esclavizar a los pueblos. Miren, para que ustedes se den una idea, hoy por hoy existen 12 millones de palestinos en el mundo, dentro de los cuales la mitad, 6 millones de palestinos, viven en este estado de ocupación israelí, en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y de estos 6 millones, 5 millones tienen el estatus de refugiados de guerra, porque son los descendientes de aquellos primeros palestinos que tuvieron que llevar adelante esta forzosa migración, este exilio aberrante desde 1948 en adelante. Lamentablemente, el sionismo tiene una muy, pero muy fuerte influencia en la República Argentina. Desde 1983 en adelante tenemos una falsa democracia, tenemos una ficción de democracia, y el gobierno británico de Mauricio Macri ha priorizado abiertamente una relación con el estado de ocupación de Israel y sobre todo en materia de tratados económicos. Y a pesar de los cacareos de Néstor, de Cristina en su momento, la Argentina siempre fue una colonia del sionismo internacional, un país manejado por un supraestado internacional que de manera insolente se inmiscuye en los asuntos internos del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer ante esta tragedia que vemos en Palestina, teniendo en cuenta el sionismo? ¿Qué tenemos que hacer viendo la tragedia mundial, el contexto internacional con el sionismo? ¿Y qué tenemos que hacer con la fuerte influencia que tiene el sionismo en la Argentina? Miren, la respuesta es muy sencilla. Tenemos que mantener los valores, tenemos que mantener los principios. El general San Martín, el padre de la patria, nos dio una verdadera lección a cada uno de nosotros los argentinos.
nos dio a entender muy claramente que debemos anteponer el deber, la obligación ante los grandes problemas existenciales y dejar de lado la comunidad burguesa, dejar de criticar por criticar y empezar a levantarnos, empezar a trabajar como corresponde, con mucho esfuerzo, por supuesto, porque todo cuesta, en pos del despertar de la patria grande. Entonces, este es el gran mensaje de fondo. Desde mi lugar, y por supuesto que lo suma Héctor Jaime, el mayor de los reconocimientos al heroico pueblo, al desgarrador pueblo palestino, y también expresar nuestro más absoluto repudio al sionismo internacional, al genocida sionismo internacional. Compatriotas, ya para ir cerrando, quiero dejar en claro el último mensaje. Y por supuesto que en este último mensaje estoy también exponiendo la idea de fondo que tiene el nacionalismo social argentino. Porque cuando el nacionalismo social argentino arribe al poder en la Argentina, vamos a llevar de manera inmediata la expulsión del cuerpo diplomático británico en nuestro país. Y por ende, cuando el nacionalismo social argentino arribe al poder en la Argentina, vamos a llevar adelante la inmediata expulsión del cuerpo diplomático sionista en la Argentina, hasta tanto y en cuanto Palestina sea libre. ¡Viva la libertad de los pueblos! ¡Viva la causa palestina! Muchas gracias.